Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de la Premier League y sus dueños. Acá estamos, esta vez en un video de urgente actualidad, se podría decir, porque vamos a hablar un poco de la noticia esta de última hora que tenemos, que es esta compra de Newcastle que se dio este jueves 7 de octubre por 300 millones de libras por el PIF, un fondo soberano de Arabia Saudita que básicamente se encarga de gestionar inversiones del Estado en distintos negocios, no solo obviamente en Arabia Saudita, sino a nivel mundial, y es realmente uno de los más ricos del mundo, siendo que tienen unos bienes estimados en 500 millones de dólares, que serían billion dollars en inglés. Por eso hay una confusión de billones, pero en realidad son millones de millones. Y será, como decíamos, el dueño mayoritario de Newcastle con un 80%. Y recordar justamente que, curiosamente, visitamos el Newcastle ahora dentro de poco en nuestra próxima jornada que tenemos por Premier League. Estaremos brindando obviamente más información sobre esto y hablando, sí, siguiendo con este tema en lo que es la previa al partido y todos los videos que hagamos entre medio relacionados a este partido. Pero no solo es un impacto que veremos en ese partido y la reacción de los fans, porque sabemos que venían de un dueño que detestaban realmente y ahora pasar a tener uno de los dueños más ricos a nivel mundial en el mundo del fútbol, realmente es cambios enormes, pero si no, también es un cambio radical de paradigma en lo que es en el fútbol inglés, porque ya tenemos este tipo de dueños con Abramovich en el Chelsea, con el Manchester City y los fondos que provienen de los Emiratos Árabes, pero ahora es como que se suma otro más que la verdad que no era para nada esperable por las posiciones que estaba ocupando últimamente el Newcastle, más en la parte de abajo de la tabla últimamente, hasta cerca del descenso se podría decir, que ahora podría tranquilamente competir con quienes son los Big Six actualmente y justamente te voy a dejar esta pregunta para que respondas más adelante, pero ¿puede caerse el Tottenham de este Big Six sabiendo que, por ejemplo, ahora viendo que vemos esta tabla de los dueños más ricos de toda la Premier League, vemos obviamente a los nuevos del Newcastle por encima de todo, Manchester City, Chelsea, Aston Villa, que es un club que tiene, como veíamos en la última previa, plantel e inversión a nivel Big Six, Wolverhampton, Arsenal, Crystal Palace, y recién ahí vemos al Tottenham, que realmente te vuelvo a preguntar para que ya ahora sí te puedas explayar bien. ¿Está en peligro el Tottenham de caerse de esta posición de estatus que tenía de Big Six en los últimos años, sabiendo que ahora tiene real competencia? Porque el Tottenham es un club que basó su economía en ser un poco más autosustentable y no hacer grandes gastos por parte de los dueños, pero ahora vemos que realmente hay muchos equipos ya, que realmente ya su mayor y única casi fuente de ingresos son los mismos dueños inyectando su propio dinero en el club. La verdad es que es un día complicado para nosotros, porque podés tener dueños no tan ricos, pero que sí inyectan capital y que ves que tienen esas intenciones, ¿no? De hacer crecer el modelo deportivo por sobre el modelo económico. Pero en nuestro caso no tenemos con qué quedarnos, ¿no? Porque digamos que no es uno de los más ricos, pero a pesar de que no es uno de los más ricos, es uno de los pocos que no ha inyectado capital, sea para comprar algún jugador que parecía relevante, sea para eh, comprar a varios o para poder traer o algún técnico de jerarquía o algún director deportivo en algún momento que poder destrabar esas conversaciones con capital. Y Newcastle ahora se reporta que tienen 320 billones, pero en verdad, si miramos más a fondo, Mati, ahí es donde tenemos que ponernos más criteriosos y hablar justamente de que son tres grupos los que están comprando al Newcastle que se combinan. Uno es el PIF, que para que todos puedan entender, es, son fondos
del estado de lo que es generar específicamente para Arabia Saudita los excesos de eh, lo que ganan de petróleo. Entonces no utilizan eso, los excedentes entre los ingresos y los egresos que hay de todos los acuerdos comerciales, a su vez como otro tipo de cobros que pueda hacer el Estado de ciertos sponsors o demás. Entonces, realmente es un fondo público que se trató de hacer privado, pero aún así lo maneja el propio príncipe, y que también se habla de que este fondo del PIF es una manera que tiene el príncipe de expandir su llegada y de poder avanzar sobre otros países y su agenda política y poder, si se quiere, comprar voluntades de una manera un poco más resguardada de lo que sería netamente público. Eh, es decir, que se manejaría como un fondo del Tesoro de los Estados Unidos, si se quiere hablar, que tiene sus propias regulaciones, sus propios límites, pero que de todas maneras se hace con fondos públicos. Y entonces, por eso vemos un problema de intereses muy grande, a su vez de todos los problemas que conocemos que hay en Arabia Saudita en cuanto a igualdad, explotación, derechos humanos y todos los problemas que sabemos que cuenta Arabia Saudita y en especial los conflictos de interés que tiene este fondo que es el PIF, por lo cual no queremos que estos sean nuestros dueños, sino que lo que queremos y lo que pregonamos es que nuestro dueño actual pueda ponerse la camiseta y pueda invertir en el club, aunque sea una suma razonable para hacer que el proyecto deportivo mejore y no, como sí vimos en Twitter, estar celosos de que haya dueños como el PIF que vengan y que te compren y que hagan gastos excesivos con todo el trasfondo que tienen, que hacen que sea una contratación o una adquisición bastante polémica, siendo permitida por estos dueños, eh, este consorcio de dueños de la Premier League. Después está PSP Capital Partners, que es otra eh, compañía que también se dedica a hacer inversiones, que tenía un 10%, que tiene relación también con lo que fue la adquisición de Manchester City. Y después está RB Sports and Media, que es de los hermanos Rubén, que son muy conocidos por estar diseñando eh, varias partes de la ciudad de Newcastle, que también tenían otro 10%. ¿Y por qué voy a esto de la figura de 320 billones? Es incorrecta, porque PIF cuenta con fondos por 580 billones. Es decir, que la masa de capital que tienen para poder invertir son esos 580 más lo que sea la evaluación de PSP Capital Partners y RB Sports and Media, que no son tampoco fondos o empresas menores, que obviamente al tener menos poder de decisión probablemente no aporten capital ellos mismos, sino que dejen que PIF lo haga por ellos. Así que respondiéndote y yendo al hueso de la cuestión, Newcastle viene para hacer un golpe de efecto, porque también
Y algo que veíamos cuando estábamos haciendo esta previa, eh, y capaz no mucha gente lo sabe, St. James Park tiene 52.000 espectadores de capacidad y está ubicado muy bien, eh, su estadio, y pudiendo exceder esa capacidad y poder incrementarla mínimo en 10.000 espectadores más, haciendo que sus eh, ganancias por partido, sus ganancias para las experiencias que pueden hacer, si es que hacen una renovación un poco mayor también, eh, serían enormes eh, para el club de Newcastle, y por eso creemos que es posible que Newcastle, obviamente no en un primer año, pero que sí, así como vemos a Aston Villa invertir tanto, pueda de a poquito, de acá a 2 años, tres, y ya, ¿por qué no dejarnos atrás y pelear en un séptimo, octavo puesto, si todo sigue así? Sí, la verdad que suena duro, pero la verdad que es así, porque vemos que, como repitiendo la misma idea que decíamos antes, ya los grandes del fútbol ya lo estamos viendo con lo que pasa con la Juventus, ya lo estamos viendo con lo que pasa con el Barcelona y todos esos clubes que estaban manejados de esa manera más antigua del fútbol. Ahora la manera moderna básicamente es que estos grandes capitales inyecten su dinero en tu club, y es lo que pasa con el Manchester City, con el Chelsea, ambos finalistas de la última Copa de Europa. Es lo que pasa con el PSG, club que tiene como delantera a Messi, Mbappé y Neymar. Y así está dominado, digamos, actualmente el fútbol moderno. Obviamente no venimos a hacer como si el fútbol se estuviera muriendo o si fuera el apocalipsis del fútbol en este momento, porque obviamente son 3 o 4 clubes en todo el continente, pero realmente es una gran amenaza para Tottenham porque, como vemos en estos gráficos, eh, ahí tenemos básicamente de todos los clubes de Premier qué tanto el dueño del club invirtió de su propia plata o no en el club. Y como vemos, el Tottenham está en el puesto 19 porque está anteúltimo, por encima del Manchester United, en números rojos, básicamente porque el dueño no invirtió, eso queda cero, y además se pagaron acciones para justamente los accionistas preferenciales. Entonces, el Tottenham no solo que sus dueños no invierten, sino que tuvo estos 40 millones de libras de pérdida por pagarle a sus accionistas, en comparación, por ejemplo, como decíamos, con el último campeón de Champions League, el Chelsea, que sus propios dueños en estos últimos 5 años que representa este gráfico invirtieron 440 millones de libras en tan solo 5 años. Y la verdad que es una diferencia abismal. Y como vemos en este otro gráfico, quizás no se relaciona tanto con esto, pero es la situación actual en la que está envuelto Tottenham, que quizás no le afecta tanto porque fue bastante bien planeada, pero es la gran deuda que tiene el Tottenham por su estadio, que está planeada, la verdad que muy bien, porque es a 23 años y con unos intereses de 2,66%, que la verdad son mínimos como tasa de interés. Y vemos que el Tottenham, al ser uno de los pocos que construyó barra remodeló su estadio, en este caso fue una construcción desde cero y demolición del anterior, tiene cifras desorbitadas con el resto de clubes de Premier League. Y la verdad que esto te lleva a la idea nuevamente de, ¿puede un club intentar de ser autosustentable, digamos, que su mayor fuente de ingresos no sea justamente la plata de sus dueños, sino que sea todo los ingresos que tenga el club en sí por venta de entradas, por los derechos de televisión y todo eso que ya sabemos que genera el club como ingresos? ¿Pueden ese tipo de clubes autosustentables competir a nivel de Chelsea, Manchester City y ahora Newcastle? Es que en verdad ahí es donde tenemos que hablar que ENIC no se ha manejado bien. Porque haciendo un poco de estudio sobre los estados contables, realmente hubo temporadas en donde justamente, por ejemplo, en el estado contable de junio de 2018,
vemos que hubo ganancias por 112 millones. Si vos te pones a pensar, son dos endombelés, pero no se utilizan esas ganancias para lo que decimos siempre, que es, y lo que pedía Pochettino, que era empezar a llenar de muebles, ¿no?, al club, que en este caso serían los jugadores, y poder darle un poco más al proyecto deportivo. Porque también tenemos que ver otra cosa, que el año donde más se ganó, donde más ganancias hubo, fue justamente después de la 18-19, cuando se llega a la final de Champions, porque por llegar a la final de Champions, se te, ah, la UEFA le pagó a Tottenham 108 millones de libras solamente por llegar a una final de Champions. Ahí no estamos hablando de lo que te llevaste por la Premier League, por la televisación, por tu puesto, no estamos hablando de lo que ganaste por los partidos, sobre todo ahora teniendo un estadio que con todas las eh, distintas alternativas que tenés la cervecería que puede hacer 23.000 pintas por partido, que la cobran $5, está lleno de locales de comida, experiencias VIP, la caminata, la caminata por arriba del estadio, tenés un montón de experiencias que hacen a otras formas de ganancias que en ese momento no se contaban, que si las complementaras con lo que sería la recompensa de esa inversión en jugadores, tendrías un montón más de ingresos, porque a su vez, otro de los problemas que tenemos, que lo vemos justamente en lo que decimos, ¿no?, que en esa temporada 18-19 lo que se ganó por lo que serían las entradas y los días de partido fueron 34 millones por no ser, obviamente, completamente dueños de lo que pasaba en Wembley, por no tener nuestro propio estadio. El Arsenal, aún con un bajón en la 19-20, ganó 78 millones, pero en la temporada anterior, que pudo llenar todos los estadios y que donde también lo que fue los negocios de los derechos de televisión completos, el Arsenal ganó 94 millones. Estás hablando de una diferencia de 62 millones entre lo que ganó todo en su estadio y lo que podría ganar ahora por tener una capacidad similar a la del Arsenal. Entonces, eso es justamente, si vos tenés a todos los fans comprometidos a gusto con el proyecto deportivo, es más que obvio que tendrías al estadio lleno, tendrías a todos dispuestos a pagar cada una de esas experiencias VIP y recaudarías muchísimo más. Y así como hubo un estudio de una consultoría que estimó que los derechos del estadio deberían valer 17 millones cuando el quiere no menos de 30, también te habla de un proyecto deportivo que no está ahí, por lo cual no se evalúan esos derechos del estadio en más también. Eh, entonces, por todo esto, la verdad es que no tenemos mucho por lo cual quedarnos con esto que ha hecho ENIC, que únicamente ha dado de cierto capital, pero solo para la construcción de un estadio que le sirve a sus fines, que son justamente los tratados con Guns N' Roses, las peleas, por ejemplo, como fue la del luchador Joshua hace muy poco tiempo, como así es el trato que tanto les importa con la NFL y por lo cual el estadio tiene el campo retráctil para poder tener ese campo de juego también. Entonces, son todas eh, pequeñas indicaciones, y no tan pequeñas porque lo vemos en cada estado contable, que nos hablan de un grupo inversor que llegó por 22 millones iniciales
comprándole a Lord Sugar en el 2001 y que está buscando hacer la gran Mike Ashley, que es no vender por 300 millones, como sí lo hizo ahora en Newcastle, sino vender por lo que ellos querían, que era 3,5 billones, que es algo completamente disparatado, porque hoy por hoy el club no vale más de 2,5 como una exageración al haber el valor de la plantilla haber bajado tanto. Eh, entonces, ENIC no tiene ningún tipo de excusa, sobre todo, repito, en esas temporadas 18, ponele, del final del estado contable del 18, con 112 millones de ganancias, la del 19 con 68 millones de ganancias, si se hubiera utilizado esos recursos en el proyecto deportivo, probablemente nos estaría yendo mucho mejor en la parte comercial también. Sí, totalmente. La verdad que al final termina siendo todo un círculo donde, obviamente, si haces todo bien y tomás todas las decisiones bien e invertís, obviamente tenés que acertar en qué jugadores invertir y en qué no. Y en eso está la contratación de un director deportivo y todo está englobado dentro de un mismo tema. Pero también, si no te sale todo ese plan perfecto, quedás como quedó el Tottenham, porque no tenés la inversión de alguien detrás que te cubra esos errores con la plata de sus propios bolsillos, sino que cuando falta plata o se invirtió mal plata, la verdad es una lástima y tendremos que quedar séptimos en liga, no hay otro remedio. Así que queríamos traerles un poco este video de actualidad, básicamente, porque es una noticia que se dio en los últimos días y obviamente todos hablan del Newcastle y de cómo va a jugar el Newcastle en 5 años y va a tener a superestrellas en 5 años, pero también queríamos traerles cómo afecta esto al Tottenham y ponerlos un poco en situación también de cómo está no solo los dueños de toda la Premier League, sino obviamente del Tottenham, que es de lo que hablamos siempre en este canal. Así que si tienen algo que comentarnos acerca, sobre todo de ENIC, que es lo quizás más nos importa, pero obviamente si tienen algo que comentarnos sobre el Newcastle o lo que les interese también, les agradecemos mucho, que los comentarios es la verdad lo que más apreciamos de ustedes. Obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Spurs Buenos Aires, tanto en Instagram como en Twitter, y Spurs.análisis también, tanto en Instagram como en Twitter. Hermandad de Spurs en Spotify, que también tienen los episodios en el canal y pueden ver el que lanzamos esta última semana, que la verdad que está fresquito para verlo ahora. Y obviamente, para finalizar, dejen su like y suscríbanse, que es también de lo que más nos aporta a nosotros como canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Y Mati, para cerrar, roguemos que gasten tan mal como lo hace el Everton, ¿no? Que es también otro de los clubes que más inyectó capital, pero que ha gastado en jugadores como Richarlison, Sigurdsson y jugadores que no le han funcionado y por lo cual no han podido superarnos en la tabla. Y creo que esa es nuestra máxima esperanza después de lo que ha ocurrido hoy. Como vos bien dijiste, gracias a todos. Así es, así que nos estaremos viendo la próxima. Adiós.